nombre es Sofía Andrea. Yo soy Mayra Flores. Y junto a nuestra compañera Fátima Frechero realizamos el producto audiovisual De eso no se habla, dictadura en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Buscamos retratar con voces y testimonios lo ocurrido en esa época tan oscura de nuestra casa de estudio. Como estudiantes de una universidad pública teníamos la inquietud de visibilizar hacia la sociedad y que quede plasmado todo lo que sucedió en esa época con el accionar de la AAA en nuestra casa. Este film cuenta con la participación especial de Estela Pereira, Juan Musolón, Daniel Feierstein y Leticia Amato, quienes son los 4 entrevistados que le dan voz fundamental a nuestro documental. Le agradecemos profundamente a ellos, al igual que Melissa Álvarez, quien le da la voz a la poesía inicial del film, a La Huella APDH, a Unirío Editora y a los chicos de Caronte en Venecia, quienes hacen la banda sonora del film. Finalmente le damos gracias a la Cátedra de Comunicación Videográfica y espero que lo disfruten. Silencio colectivo, sospecha intrínseca del terror que irradian, duda. ¿Qué hay detrás? Versión, visión, proposiciones variadas, inacabadas. La esencia es lo único invariable del cambio, imparable, cíclico. Silencios colectivos, un complot eterno, un grito de lejos que dice temeroso, ¿qué hay detrás? ¿Quién sabe? Una incomodidad inconsciente, molesta, pesada, susurra despacio y atrás, de nuevo. ¿Qué hay acá? No éramos tontos, no podíamos hablar de eso. Si tenía el micrófono y nos estaban escuchando, y si nos mataban como el resto, no, eso no se hablaba. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Y se levanta el que era mi marido en ese momento, prende él la radio y estaba el comunicado número 1. Que decía comunicado número 1. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Y bueno, él vino hasta la cama y me dice, Estela, dice, dieron el golpe militar. Y bueno, después de eso, yo no recuerdo si ese día fui a trabajar. A mí me parece que no, que hubo como una suerte de asueto, hasta porque tomaron todo, todos los lugares, sindicatos, universidades, obras sociales, ministerios. No quedó nada, pero ningún espacio donde no entraran los militares con un interventor. Van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado en la noche y un amigo está en cana. Oh, mi amor,
los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Y como era, era dulce, tranquilo, era una persona que vivía pensando en los demás. Él, por ejemplo, cuando estudiaba veterinaria, un día llegó a casa sin el guardapolvo y mi mamá le dice: Pocho, ¿qué hiciste con el guardapolvo? Se lo dio un chico, mamá, que no tiene para comprar. El mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios. Él se va a Buenos Aires porque acá, en la universidad, él tenía una prórroga para el servicio militar que se hacía todavía en esa época como estudiante. El día que él se va de Buenos Aires porque habíamos estado reunidos todo el grupito en casa. Salen los chicos de casa y los empiezan a agarrar a uno por uno. Entonces mi papá le dijo: vámonos de acá, te saco porque acá tenés la mamá de un íntimo amigo de él, manda a decir que vivía a la vuelta de la casa de mi abuelo, manda a decir que alcanzó a ver la orden de detención, cuando detienen al hijo de ella, alcanzó a ver el nombre de mi hermano. Que aparentemente él tenía, al no presentarse al servicio, él tenía una orden ¿cómo se dice? Una orden de detención por infracción al servicio militar. Eso es lo que se decía acá, en los juzgados de acá. O sea que a él lo mataron por infractor al servicio militar. Bueno, a ver, los estudiantes universitarios fueron uno de los sectores que más sufrió el proceso represivo. Están como muy sobre representados entre las víctimas, básicamente porque las universidades eran un lugar tanto de reclutamiento de las distintas agrupaciones políticas como un lugar de producción política dentro de las mismas lógicas universitarias. Los porcentajes, la composición social, tanto de los presos como de los desaparecidos, más del 60% o alrededor del 60% son trabajadores. Y no alcanza el 30% los estudiantes. De acá hubo un aporte muy importante. El Pocho es uno de ellos. De acá que entren más de 100 estudiantes presos, es mucho, ¿eh? Es muy mucho. La dictadura fue un consenso pasivo, un consenso de dejar hacer, no un consenso de participar activamente. Y que esa es quizás la diferencia de la última dictadura con el fascismo. La característica del fascismo es que logra movilizar consensos activos, que logra que los que participan de ese sistema salgan a perseguir a los enemigos, ¿sí? Los ataquen públicamente, los quieran matar. Mientras que el consenso pasivo logra que la población en sus casas esté de acuerdo con que los maten o en todo caso no le importe que los maten. No había miedo al golpe. Hubo consenso social para el golpe. No había miedo al golpe. La gente quería el golpe en general, no la militancia, obviamente. No la militancia. Pero la gente común quería el golpe, quería a los militares que pusieran orden. Los golpes militares jamás se dieron sin consenso social. Mamá, la libertad. siempre la llevarás dentro del corazón.
Y el jefe de despacho, que era el lugar donde yo trabajaba, esa oficina estaba dividida en dos. De un lado estaba el despacho y del otro lado estaba mesa de entradas. El jefe de todo eso era Raúl Antonio Ponce, que era militar. Él venía de la gestión de Maestre, ¿eh? Él no entró con los militares, él ya estaba cuando estaba Maestre. Es decir, cuando yo entré a la universidad, que fue antes del golpe militar, estaba este hombre ya. Ponce era blanco, blanco, blanco. Tenía unos pelos largos, pelirrojos, así medios naranjas, que se pasaba para un lado y para el otro, para disimular la pelada, pero no la disimulaba ni a palo. Era un tipo, no era delgado, tampoco era gordo, pero un cuerpo mediano. Habrán medido 1,72 m, 1,75 m. Era bonachón en su aspecto, medio encorvado. Bonachón, era un tipo afable, agradable, y así de agradable era, agradablemente nos decía que torturaban a la gente, así de agradable, divino era. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Río Cuarto, el epicentro de la violación de derechos humanos, de las desapariciones y de los presos, fue la Universidad Nacional de Río Cuarto. No fue la fábrica, no fue la Icar Renault, no fue la Ford, no fue la Mercedes-Benz, no fueron ¿cómo se llama? El Ledesma, en donde está comprobado que los empresarios en sus fábricas tenían campos de concentración. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos, pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Fue la que decidió que yo me tenía que ir de ahí. Porque él vino y nos dijo que a Silver le habían hecho, se les había ido la mano con el submarino seco y que lo habían matado. Lo contaba así como una cosa, como un chisme. O sea que no era al matrimonio Silver que se tenían que llevar. Se tenían que llevar a otro matrimonio. Río Cuarto funcionó bastante de esa manera, como un espacio de captura, secuestro y reenvío, en muchos casos a Córdoba o en otros casos a otros lugares, sea Rosario, Buenos Aires, fundamentalmente a la ciudad de Córdoba. Incluso podría ser a Cuyo, pero que como que termina como siendo parte de una red en donde es el lugar de secuestro, pero no necesariamente el lugar donde continúa todo el proceso de destrucción que implica un genocidio. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Todos los meses, todos los meses, durante 10 años. Y él decía que se bajaba, porque era muy creyente, se bajaba del colectivo y se iba a la iglesia que estaba frente al ministerio a rezar y a tratar de calmarse, porque de tanta gente que iba, otra tanta, ya es como que se habían hecho grupos, amigos, y desaparecían. Cuando, o sea, si mi papá hubiese ido a los gritos, a lo Tano, como era él, tan, no lo veíamos tampoco más a él. Así que, aún después que Videla dio el comunicado
que él estaba solo, me acuerdo ese día mirando televisión y nosotros estábamos reunidos con unos amigos en el living, dio un comunicado que no había desaparecidos. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Aún así siguió yendo, por lo menos, para traerlo muerto. Y no, nunca, nunca, nunca. Y bueno, de ahí más fue pasando el tiempo. Cuando realmente yo lo encuentro por Juan Musolón, porque me dice, gringa, mira, viene la gente del equipo de antropología de Buenos Aires. Me dice, ¿por qué no vas? Ahí fue donde nos enteramos realmente. A él lo fusilaron, tiro acá tiene, que eso sí lo recuperé, esa parte. El día que fuimos a buscarlo, por ejemplo, mi hijo agarró los 2 pedacitos de calavera así y dice, por fin te conozco, tío. Cuando se iba a llevar a alguien de la universidad, se reunían en el despacho de él, que estaba al fondo del pabellón, el despacho de él, el jefe de la federal, el jefe de la policía provincial, el jefe del área material, se pasaban todos al fondo, tenían una reunión, y de ahí él se asomaba, salía y llegaba hasta nuestra oficina y decía, fulana, mengana, cualquiera, Silvana, cualquiera de nosotros, ¿no? Me va a buscar el legajo de fulanito de tal a personal. Y el legajo era el legajo de alguien que iban a meter preso, por lo menos, como mínimo se lo iban a llevar. Nadie sabía si iba a aparecer o no, eso no lo sabíamos. Entonces un día me pide a mí que vaya a buscar el legajo de Amadeo Fiori, que era profesor mío de Ciencias de la Información. No me acuerdo qué materia me daba Amadeo, me parece que periodismo, no estoy segura. Y bueno, yo fui, y en el camino de vuelta, que era todo campo, había árboles, plantas. Tampoco me acuerdo qué fecha, supongo que sería invierno, pero es un esfuerzo mental recordar todo. En el camino de vuelta yo decido que me voy a pedir un permiso para irme de la universidad y avisarle. Permiso como que estaba enferma. Única manera de irse, ¿no? Entonces, bueno, yo llego, me hago la descompuesta. De eso me acuerdo perfectamente. Son cosas que uno no olvida, ¿no? Me hago la enferma, me voy a mi casa, que yo vivía en el barrio Alberdi. Y le digo a mi marido, que tenía en ese momento, que es el padre de mis hijos, y él me dice, bueno, vamos, pero vos quedate en la plaza, haceme de campana, porque a vos te conocen, deja que voy yo. Entonces él cruzó, yo me quedé en la plaza. El diario La Calle estaba en una galería, la Galería Europea. Ahí estaba la sede del diario La Calle, y ahí trabajaba Amadeo. Entonces él se cruzó, le avisó, y bueno, y huimos despavoridos de la zona. Así fue. Así fue como le avisó él. En realidad se cruzó él. Yo quedé de campana en la plaza. Cuando me dijeron que no lo podía cremar, ofreció de ponerlo ahí, en el patio de la universidad de veterinaria, porque él pertenecía a la universidad y había luchado muchísimo por esa universidad. Es un orgullo. Es un referente, lo siento como un referente, pero no sé si tantos estudiantes le prestan atención a esas cosas. Pero el amor es más fuerte.
pero el amor es más fuerte. Después del golpe, la universidad se transformó en una universidad modosita, silenciosa. Éramos todos buenos chicos, los que quedaban. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros del... La causa Gutiérrez es la más importante en el sur de Córdoba. Más de medio centenar de víctimas que se referencian, por ejemplo, en Gladys Comba y en el profesor Silver, desaparecido, torturado, asesinado. Alguien que desde la universidad referencia el rol que la propia Casa de Altos Estudios tuvo durante la última dictadura militar. Vamos a ocuparnos especialmente de lo que tiene que ver con la documentación hallada en la propia universidad, en un hecho histórico, porque allí se permiten precisamente visibilizar las complicidades, las búsquedas, las situaciones que provocaron y que contextualizaron lo que ocurrió en la última dictadura. Porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo